Muy buenos días, mis queridos alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Te doy la bienvenida nuevamente a tus clases virtuales. Y quien te saluda es el profesor Juan Pablo, quien está a cargo del curso de las grafías. Una forma correcta de poder escribir las palabras. Bien, alumnos, el día de hoy vamos a tener un tema muy importante e interesante. Al momento de escribir puede haber confusión con este término. Pero con las reglas que te voy a dar a continuación, esto no va a suceder. Estamos hablando de el uso de la diéresis. ¿De acuerdo? El uso de la diéresis. Entonces, vamos a definir primero qué es diéresis para luego poder resolver algunas dudas que tengamos con respecto a la escritura de este signo ortográfico. ¿Sí? Entonces, la diéresis, alumnos, ¿ya? La diéresis es un signo ortográfico, ¿no? Un signo ortográfico, ¿de acuerdo? Caracterizado por dos puntos, ¿no? Así como ves aquí, estos dos puntos que están aquí, que se colocan horizontalmente sobre la vocal U, para indicar que esta letra se debe pronunciar, ¿de acuerdo? Entonces se debe colocar ya sea en las mayúsculas, ¿de acuerdo? O ya sea en las minúsculas. Entonces no habría ningún inconveniente. Se tiene que colocar ya sea en mayúscula o en minúscula. Bien, entonces vamos a ver una fila de ciertas sílabas para poder diferenciar cómo se usa esta diéresis. Por ejemplo, vamos a ver a ga, ¿no? Ge, gi, go y go. Como tú te podrás dar cuenta y percatar, porque eres muy inteligente, te darás cuenta que en este grupo de palabras hay dos palabritas que no se parecen al resto, ¿no? O sea, no comparten el mismo número de letras, ¿no? Por ejemplo, ga, go y gu se escribe sin u, pero ge, gi, ¿de acuerdo? Vemos una u que está en medio de la g y la vocal, a diferencia del resto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Por regla general, ¿ya? Por regla general, esto se pronuncia así, ¿no? Ga, ge, gi, go y gu. Ese es el sonido, ¿no? O ese es el fonema, ¿de acuerdo? Ese es el sonido fonético, ¿no? Entonces, vamos a distinguir por regla general que esto se escribe así, ¿de acuerdo? Ga, el ge y el gi, siempre en el medio va a ir una u para que se pueda leer ge o para que se pueda pronunciar ge y gi, ¿de acuerdo? Solamente en ge y gi, porque go, gu y ga se escriben sin esa u. Ahora, vamos con este grupo de palabras. Gua, gue, gui y guo, ¿de acuerdo? No vamos a poner la última porque no existe una palabra con doble U. Gu, u, ¿no? No existe. Entonces lo vamos a obviar. Entonces, fíjate, gua, estoy hablando de la forma de cómo se pronuncia y cómo se escucha, ¿no? Se escribe así, güe. Ahora aquí tenemos el detalle, en güe y en gui. Fíjate, hemos puesto dos puntos sobre la U. Estos dos puntos sobre la U, ¿cómo se llama? Se llama diéresis, alumno, se llama diéresis, ¿de acuerdo? Esos dos puntitos encima de la U se llama diéresis. Entonces, esta diéresis nos sirve para qué? Para que esta U se pueda pronunciar, ¿de acuerdo? Porque si no está esta diéresis, estos dos puntitos encima de la U, se pronunciaría como ge, así como lo ves aquí, ge.
Pero si queremos que esa U se pronuncie, entonces tenemos que ponerle los dos puntitos para que se diga güe, ¿de acuerdo? Güe. No es lo mismo decir, por ejemplo, guerra, y si les pones los dos puntitos, diría guerra, pero no existe esa palabra, ¿no? Si yo quiero poner, por ejemplo, vergüenza, vergüenza, entonces la U se pronuncia. Pero si no le pongo la U, diría vergüenza. Entonces, para que se pueda pronunciar esa U, que no tiene sonido en G y en G, se ponen los dos puntos sobre la güe y sobre la gui, para que pueda sonar de esa manera. Güe y gui. Y vamos a ver algunas reglas. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos. Son estas palabras que vemos aquí, que lo hemos encerrado. Vamos a borrar esto aquí. Vamos a ver. Bueno, continuamos ahora. En español, el uso de la diéresis, ¿sí?, es un signo ortográfico, no es muy frecuente, que digamos, ya te vas a dar cuenta, y solo se emplea en el caso de aquellas palabras que conteniendo las sílabas güe y gui es necesario pronunciar la U. Lo que te está diciendo ahí, que solo para pronunciar, como ya te dije anteriormente, para que pueda sonar el güe y gui, ¿de acuerdo? En la U, entonces es necesario poner la diéresis para que esa U pueda sonar, ¿no? Si no, no sonaría la U, ¿de acuerdo? Se omite. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cigüeña, ¿de acuerdo? Cigüeña tiene güe. Ese güe lleva diéresis. Esos diéresis son esos dos puntos encima de la U. Si no llevara esos dos puntos, ¿cómo se leería? Se leería cigueña, pero no existe esa palabra o ese animal, sino cigüeña. Otro animal, ¿de acuerdo?, que tenga o contenga la sílaba gui sería pingüino, ¿de acuerdo? Esa U se pronuncia. ¿Por qué? Porque tiene diéresis. Si no pusieras esa diéresis, esos dos puntitos encima de la U, ¿cómo se leería? Sería pingüino. Y no se dice pingüino, sería pingüino. ¿De acuerdo? Pingüino. Ahora, hay otras muchas palabras que en la escritura llevan las sílabas ge o gui. ¿Te das cuenta cómo pronuncio? Porque no lleva diéresis. Ge o gui. Y no se debe colocar la diéresis porque la U no se pronuncia y en este caso no se necesita pronunciar cuando veas el ge y el gi en algunas palabras. Por ejemplo, tenemos hoguera, ¿no? La hoguera donde nosotros hacemos la leña, la hoguera, el fuego. Entonces, si pusiéramos diéresis diría hoguera, pero no existe esa palabra. No decimos hoguera, decimos hoguera. Y esa G se pronuncia porque no tiene diéresis. No es necesario poner la diéresis. La U no se pronuncia. Y tenemos guitarra, ¿de acuerdo? La guitarra, un instrumento de cuerda. Pero también no tiene diéresis. No se pronuncia porque no queremos que se pronuncie la U, ¿de acuerdo? Si quisiéramos que se pronuncie y pusiéramos diéresis, diría guitarra, pero no existe esa palabra, sino es guitarra. Entonces, si la U no se pronuncia, no se pone la diéresis. Muy bien. ¿Qué más? En las palabras que contienen las sílabas gua o wo, ¿de acuerdo? No es necesario poner la diéresis porque la U se va a pronunciar siempre. Recuérdalo bien. Gua o wo. La U sí o sí se pronuncia aquí. No es necesario poner o no poner diéresis. Aquí sí o sí, como lo hemos visto al principio. Gua y wo siempre se pronuncia. Ejemplo, guante, ¿de acuerdo? Y averiguó. Entonces, estas palabras con gua y wo, ¿de acuerdo? Siempre, ¿de acuerdo? O sea, nunca
van a ir con diéresis, porque siempre se van a pronunciar. La U siempre se pronunciará. Ahora, los errores más comunes en el empleo de la diéresis, porque hay errores, suelen darse en las palabras de la misma familia, que unas llevan diéresis y otras no. ¿De acuerdo? ¿Cómo son las palabras de la misma familia? ¿No? Imagina que tú tienes una familia, tienes hermanitos de repente, tu papá, tu mamá, y todos, por ejemplo, tienen el mismo apellido, ¿no? Entonces, otro amigo tuyo tiene otro apellido. Entonces, estamos hablando de las palabras, y las palabras tienen familias, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si hablamos de una palabra que es antigüedad, ¿de acuerdo? Y antiguo provienen de la misma palabra, ¿no? Antigüedad proviene de antiguo. Pero ¿por qué una lleva y otra no lleva diéresis? ¿De acuerdo? ¿Por qué una lleva? Entonces, aquí voy a explicar. Porque si tú escuchas y yo te digo antigüedad, estoy pronunciando la U. Y acuérdate, para que güe o gui se pueda pronunciar la U, se pone la diéresis. Entonces, en este caso, antigüedad se pronuncia de esa manera y por eso se pone diéresis. Porque si no se pusiera diéresis, diría antiguedad. Y no es correcto decir antiguedad, sino antigüedad. Pero en antiguo pareciera que es la misma familia, pero acuérdate que la palabra guo, ¿de acuerdo? Y gua no llevan diéresis, porque siempre la U se va a pronunciar. Y es por eso que es sin diéresis. Ahora, lo mismo ocurre con los verbos, ¿sí? Hay palabras, pero también hay verbos que llevan diéresis en algunos de sus tiempos. Solo algunos verbos. Por ejemplo, está el verbo atestiguen, que es el verbo atestiguar, como ves aquí, y atestiguar, ¿no? Entonces, atestiguar tiene atestiguen, proviene de atestiguar, ¿no? Entonces vemos que aquí hay hue y gua, ¿no? En atestiguen vemos una sílaba que es guen en total, pero vemos el hue. Y para que se pronuncie el hue o el hui, como la vez pasada, es necesario poner una diéresis, ¿no? Y en atestiguar no, porque gua y guo nunca llevan diéresis, solamente para pronunciar hue o hui. Y en este caso, atestiguen debería llevar porque se pronuncia la O con diéresis. ¿De acuerdo, alumnos? Bien, entonces, alumnos, ya sabes las reglas para poder saber si una palabra lleva diéresis o no. Simplemente tienes que escuchar. Solamente escuchando podrás darte cuenta si lleva o no lleva diéresis. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con la tarea. La tarea es la siguiente. En el texto que te voy a mostrar a continuación, van a aparecer palabras que contienen los grupos güe y gui, en el que tendrás que escribir la diéresis. ¿De acuerdo? Lo vas a escribir con rojo para poder diferenciarlo. Solo por esta vez. ¿De acuerdo? Y vas a colocar diéresis en las palabras que correspondan. Bien, este es el texto. ¿Ya? En todo este texto, tú vas a tener que escribir la diéresis en las palabras que falten. Yo lo voy a leer pausado y vas a escuchar bien, porque con la audición de las palabras, tú te vas a dar cuenta si se pronuncia gue o güe. ¿De acuerdo? Entonces, atento, alumno. Voy a empezar a leer. Dice así: cuando Mateo me vio tocar la guitarra por primera vez, sentí una vergüenza enorme. Que un experto me observara me ponía muy nerviosa. Él lo averiguó y trató de calmarme lanzándome una mirada tranquilizadora, puesto que en un par de horas estaríamos tocando en directo en el pub La Cigüeña. Nos habíamos conocido en la clase de lingüística
aplicada y conectamos enseguida. Los dos amábamos las antigüedades y los pingüinos y odiábamos las palabras paraguas, desagüe y guerra. Nuestra relación estaba basada, en cierto modo, en la ambigüedad. Éramos amigos, pero los dos sabíamos que entre nosotros había algo más. Aquella noche dimos un concierto inolvidable y emocionados por la magia del momento. A partir de ese día comenzamos una relación maravillosa y ahora nos unen nuevas cosas. Odiamos el lenguado y las jeringuillas y amamos los guepardos, los diccionarios bilingües y las guías de viaje. Bien, alumnos, te he leído el texto y de acuerdo a lo que has escuchado vas a tener que poner la diéresis donde falte. Bien, utilizando las reglas que te acabo de enseñar en la clase. Bueno, eso sería todo, alumnos. Espero que hayas aprendido algo nuevo y no te olvides siempre de leer. La lectura nos hace cultos. Bien, alumnos, que tengas un excelente día. Conmigo nos vemos hasta la próxima vez.